De Pedro, capítulo 1, 3, verso del 1, 3 al 9. Vamos a leerlo. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran de misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, una vez más queremos colocar tu palabra, siempre como nuestro hermano leía, rogando que esa palabra nos lleve no solo a oír, a entender, sino a hacer aquello que tú quieres que hagamos, a vivir aquello que quieres que vivamos, a obedecer, Señor, tus instrucciones, tu enseñanza, a caminar el camino que tú trazas por delante para nosotros. Yo bendigo a tu iglesia aquí en Soacha, aquí reunida. Bendigo este tiempo de comunión. Bendigo esta porción de tu palabra, pidiendo que tu Espíritu Santo la use para hablar a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra siempre es viva, siempre es eficaz y siempre es útil. Podemos confiar en eso, Señor. Úsala para gloria de tu nombre y también para edificación de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, como ustedes estuvieron viendo en la introducción de la carta, esta carta es una carta muy pastoral en el sentido de que Pedro escribe a unos cristianos que están viviendo unas situaciones muy difíciles de persecución y van a vivir situaciones peores. O sea, la cosa de aquí en adelante se va a tornar bien hostil contra los cristianos. Entonces Pedro, viendo la realidad que ya vivían y lo que venía, Pedro escribe esta carta sobre todo para consolar y dar esperanza a los cristianos. Y uno de los temas, como Alberto lo decía, principales es el sufrimiento. La Biblia habla del sufrimiento de muchas maneras. Habla del sufrimiento del hombre, del mundo, sin Dios. Pero esta carta habla del sufrimiento del cristiano, que es un sufrimiento diferente, que es un sufrimiento que tiene propósito, que es un sufrimiento que no es ajeno a la voluntad de Dios, que es un sufrimiento que debemos aprender a vivir como cristianos. Entonces, aquí este pasaje que yo quise cogerlo completo, largo, hubiéramos podido hacer hasta 3 enseñanzas de este pasaje, pero tener todo el pasaje completo nos va a dar una perspectiva amplia de lo que Pedro quería inicialmente contarles o mostrarles a los cristianos de aquellos días. Yo dividí el pasaje en 3 asuntos que tienen que ver con la fe. Primero tiene que ver con la fe de lo que ya recibimos y por aquello que podemos dar gloria a Dios y gozarnos. Esa fe de salvación que nos une a las promesas de Dios. Segundo, ya no esa fe inicial de salvación que nos vincula a toda la gracia de Cristo, sino esa fe que en el tiempo actual es probada. Esa fe que pasa por situaciones, esa fe que pasa por adversidades y Dios lo permite para purificarla. Y tercero, vamos a verlo en el pasaje, es la recompensa futura de una fe que en el tiempo actual es fiel. Amén. Entonces vamos a ver todo eso en este pasaje. Realmente vamos a ir muy rápido porque nuestro tema principal se va a encontrar en el punto central, que es la fe siendo probada. Y bueno, al final vamos a hacer algunas aplicaciones. Entonces vamos a volver a leer, primero para ver eso que ya recibimos por la fe y que Pedro quiere recordarle a los cristianos que están sufriendo. ¿Por qué, hermanos? Porque
A veces cuando vamos a algunas situaciones y Dios permite algunas pruebas en nuestra vida, olvidamos aquello que Dios ya nos ha dado, aquello que ya nos pertenece en Cristo, aquello que ya es la gracia. Y entonces en medio de las situaciones como que nuestra mente se nubla y no podemos alabar a Dios, no podemos bendecir a Dios. Entonces Pedro comienza con una doxología, con un cántico, para recordarle a aquellos que están pasando por pruebas lo que ya tienen en Cristo. Y cómo eso es algo a lo que ellos se pueden aferrar y aún en los momentos difíciles ellos pueden bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los momentos difíciles ellos pueden cantar porque no importa la oscuridad, las tinieblas o las situaciones que se ciernan sobre la iglesia en Cristo ya ha sido bendecida, ya ha sido salvada y le espera un futuro glorioso. No importa la oscuridad que estemos viviendo. Siempre debemos recordar lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Eso va a ser un ancla, un aliciente para nuestra alma, sobre todo en los días difíciles. Entonces Pedro no comienza con las pruebas, no comienza con los sufrimientos, no comienza con las situaciones actuales que ellos están viviendo, sino comienza con un cántico. Un cántico que nos recuerda lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos dio y lo que nos espera como hijos de Dios. Entonces comienza ahí en el verso 1 viendo lo primero que decíamos, la fe inicial en relación a las promesas de Dios. Dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con un gozo, con una alabanza a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, a veces en tiempos de persecución, como los estaba viendo esta iglesia, en tiempos donde ellos estaban siendo exiliados, perdiendo sus bienes, sufriendo persecución religiosa y política, debemos recordar que aunque el mundo esté en una situación hostil contra nosotros y las circunstancias no las podamos controlar, tenemos un Dios bendito que nos amó, como dice ahí la siguiente frase, con una gran misericordia. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces Pedro comienza recordándonos que tenemos un Padre que según su gran misericordia, Él nos hizo renacer. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Y esa nueva vida ahora se vincula no solo a una situación de paz interior, sino que tiene una esperanza viva, futura, gloriosa. Pero quiere recordar a los cristianos que en medio de sus pruebas ellos tienen que recordar que cuando Dios les dio vida, esa vida nueva tiene una esperanza futura, gloriosa, basada en la misericordia de Dios y como dice ahí la frase, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene una base. La obra de Cristo y la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos muestra que hay una vida después de la muerte, hay una esperanza futura. Si Cristo resucitó, si Cristo ascendió y si Cristo está sentado en la gloria, nuestra fe se vincula a ese evento glorioso. Y por eso podemos bendecir a Dios. Porque realmente Él nos dio una nueva vida y en esa nueva vida tenemos esperanza en Cristo y es una esperanza futura, una esperanza que dice Pablo que no avergüenza. Dice la siguiente, el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, cuando Cristo nos hizo renacer por su palabra, nos dio una esperanza viva, ligada, como dice acá, a una herencia. Hermanos, nosotros como cristianos en el nuevo pacto tenemos una gran herencia. Tenemos una gran cantidad de promesas que Dios nos ha dado en Cristo. Y eso es algo futuro, pero miren lo interesante, hermanos, porque ahora vamos a hablar del sufrimiento y la prueba en la vida cristiana. Pero algo que nos va a hacer los sufrimientos actuales más difíciles de llevar es saber que eso va a tener una esperanza o una recompensa futura.
Por ejemplo, si usted está en la universidad, usted sabe que está trasnochando, usted sabe que está pagando un semestre caro, usted tiene un sacrificio, pero usted tiene la esperanza de que algún día se va a graduar y va a tener un mejor trabajo gracias a su título profesional. Entonces, la esperanza de algún día tener el título, de algún día tener un mejor salario, hace que usted sufra el trabajo, los trasnochos, las largas horas y los sacrificios. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una esperanza. Es diferente el sufrimiento del cristiano al del sufrimiento de la persona del mundo, porque la persona del mundo sufre sin esperanza. Ella no sabe qué viene. Ella no sabe qué va a pasar después de la muerte. Ella no sabe qué. Ella sufre tal vez por sus malas decisiones, por su pecado, pero el cristiano no. El cristiano puede experimentar una vida difícil en este mundo y soportarla porque él sabe que hay una esperanza y una herencia futura. Y por eso él puede bendecir a Dios. Por eso él puede darle gloria a su nombre. Por eso puede refugiarse en él en medio de las adversidades que enfrenta diariamente. Y no es cualquier herencia. Pedro usa una serie de palabras para mostrar la gloria de esa herencia. Dice, una herencia incorruptible. Significa que no perece, no se corrompe. Casi todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo, hermanos, se corrompe. Nuestra casa, nuestro carro, nuestros bienes, en 50 años, en 100 años, están ya corroídos. Perecen, se quedan, se destruyen. Pero la herencia que la iglesia tiene en Cristo Jesús no se corrompe. Nunca va a dejar de ser, va a ser un reino sempieterno, para siempre. Allá las cosas no van a envejecer, allá las cosas no se van a corromper, allá no va a haber ladrón, allá no va a haber una amenaza a la estabilidad. Si nosotros tenemos una herencia incorruptible, dice ahí, incontaminada, o sea, libre de toda contaminación, libre de todo pecado, libre de todo mal, libre de todo lo que contamina actualmente la condición y la naturaleza del hombre. Y dice ahí, inmarcesible. ¿Saben qué significa inmarcesible? Que no va a perder su belleza, que no va a perder su gloria, que no va a perder su majestad. Hermanos, Dios para su iglesia, por Cristo, Él tiene una cantidad de promesas, una esperanza futura, una herencia maravillosa. Y Pedro comienza a recordarles eso a ellos. Comienza a recordarles lo que ellos han recibido, lo que ellos tienen, lo que a ellos les espera en Cristo Jesús. ¿Por qué? Como estamos diciendo, eso es el ancla de nuestra alma. Eso nos va a ayudar a enfrentar las situaciones adversas de manera diferente. Eso nos va a ayudar a ver los conflictos personales de manera diferente. Eso nos va a llevar a ver las pruebas actuales de manera diferente. Dice en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero no solo les dice a ellos lo que han recibido en Cristo y lo que les espera en Cristo, sino que Pedro dice que ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa palabra guardados en el griego, phrourein, es como un término militar que significa estar aguarnecidos por Dios. ¿Sí? Como si nosotros fuéramos de alguna manera ese lugar donde se protege, se cubre. ¿Y quién lo hace? Dice ahí que sois guardados por el poder de Dios. Y ese poder se manifiesta como mediante la fe. Entonces, la iglesia, hermanos, aún en sus pruebas, no ha sido abandonada por Dios. Dios guarda a su pueblo, cuida a su pueblo, vela por su pueblo. ¿Sí? Él nos da seguridad de que Él está con nosotros. Él nos da seguridad de la esperanza futura, pero también nos da seguridad de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa protección de Dios mediante la fe es para qué, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, el Señor guarda a su iglesia, protege a su iglesia para que su iglesia llegue a alcanzar esa salvación
No esa salvación que se alcanza por la fe cuando uno cree en Cristo, sino esa salvación en el sentido de la plenitud de toda la salvación de Cristo cuando Él regrese. Lo que Pedro está diciendo es que Dios protege, Dios sustenta a su pueblo mientras su pueblo marcha hasta que su pueblo alcance esa salvación que se traerá cuando Cristo regrese y entremos a la plenitud de los tiempos. Entonces Pedro nos acaba de decir en los primeros versículos que Dios en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza gloriosa futura por la resurrección de Cristo, que tenemos una herencia incorruptible preparada en los cielos para nosotros y que mientras llegamos a eso tenemos el poder protector de Dios mediante la fe para alcanzar aquello que Dios ha prometido. Ese es el contexto inicial. Pedro comienza fortaleciendo la fe de los cristianos, fortaleciendo la esperanza de los cristianos y uniendo su fe a esas promesas futuras que nos pertenecen en Cristo. Ahora, Pedro va a pasar al verso siguiente, verso 6, para hablarles de la situación actual que ellos están viviendo. Como ellos ahora, aunque tienen todo eso en Cristo, tienen promesas, tienen una herencia, tienen el cuidado de Dios, eso no exhibe, hermanos, a los cristianos de pasar en el tiempo actual por pruebas. ¿Sí? Porque a veces llegamos a pensar que como Dios me ama, como Dios me salvó, como Dios tiene una esperanza para mí, como Dios me protege, eso quiere decir que yo no voy a pasar por pruebas. Pero no es así. Dios, como vamos a ver, de manera sabia, providencial y de manera oportuna para nuestras almas, Él permite que su pueblo pase por cosas. Hermanos, estos cristianos a los que originalmente se les estaba escribiendo esta carta, habían tenido que dejar su nación, sus trabajos, sus casas, sus familias por la causa de Cristo. Muchos de ellos habían pasado pobreza, muchos de ellos habían pasado desnudez, muchos de ellos iban a ser quemados en antorchas ardientes en el Coliseo Romano, muchos de ellos iban a ser lanzados a los leones. Muchos de ellos iban a ser despedazados por bestias. Y Pedro ya veía que eso se venía sobre la iglesia. Entonces Pedro les muestra todo lo que tienen en Cristo y les va a dar palabras para las situaciones que ellos van a vivir. Y obviamente nuestra situación como iglesia no es la misma situación de estos cristianos. Nosotros estamos en otro tiempo, nosotros tenemos un tiempo de paz en muchos aspectos. Tenemos libertad religiosa, podemos reunirnos, podemos creer. Y esa persecución que ellos vivieron no la estamos viviendo por lo menos actualmente en nuestro país. Pero los principios y la enseñanza que Pedro le enseña a los cristianos siguen siendo vigentes para nosotros. Y podemos aprender de la instrucción de Pedro también en nuestras pruebas, que aunque no sean las mismas, sí tienen el mismo propósito. Y podemos refugiarnos en la misma instrucción que Pedro enseña. Entonces ahora Pedro pasa de mostrar todo lo que tenemos y nos espera en Cristo a la situación actual de aflicción de los cristianos y por qué Dios permite eso y cómo lo deberíamos enfrentar. Amén. Verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos alegramos en la esperanza futura, en la herencia eterna. Nos alegramos en Cristo, en sus promesas. Pero aquí hay un cambio, mire lo que dice el texto. En lo cual vosotros alegráis, aunque. Ese aunque cambia la situación, ¿no? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí Pedro ya nos va a hablar del tiempo actual. El tiempo actual donde ellos estaban viviendo. Ellos tenían grandes promesas en las cuales se alegraban, aunque en ese momento ellos tenían que pasar por ciertas situaciones. Hermanos, nosotros nos alegramos en lo que tenemos en Cristo, en su cuidado, en su esperanza. Pero la palabra nos enseña que aunque tenemos eso, a veces, por un tiempo, Dios determina que nosotros pasemos por ciertas pruebas. Y comienzo resaltando la palabra, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas a la vida cristiana vienen de muchas maneras. Por eso se usa el término diversas pruebas. El término en griego es pruebas policromáticas. ¿Sí?
que habla de variedad de colores en las pruebas. Así como cuando Pablo dice la multiforme gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios viene de muchas maneras, así a la vida cristiana a veces vienen pruebas de muchas maneras, de muchos colores, de muchas características. Por eso decíamos que las características de aquellos días era una persecución religiosa, que con el tiempo se iba a volver una persecución política por los romanos, iba a ser una persecución generalizada. Nosotros no vivimos ese tipo de color de prueba. Pero si somos cristianos, en algún momento, dependiendo de nuestra necesidad espiritual, los tiempos que estamos viviendo, Dios va a permitir diferentes tipos de pruebas. Pruebas por convertirme. Me convertí inicialmente, mi familia no es creyente y comienzo a sufrir oposición. Comienzo a sufrir desprecio. Mis amigos del mundo me rechazan. Ya en el trabajo no siento un ambiente tan cómodo y tranquilo porque ahora soy cristiano, entonces soy el malo del paseo. Pruebas porque quiero consagrarme y en ese tiempo de consagrarme vienen los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de salud y comienzan a haber unas situaciones contrarias contra mi vida. Pruebas porque tal vez mi familia no quiere seguir al Señor, mis hijos son rebeldes, son necios. Entonces yo tengo una aflicción constante con mi hijo por esa situación. Pruebas porque aunque quiero seguir, tal vez mi economía es escasa, estrecha, paso estrechez. No me alcanza para mis obligaciones. Pruebas porque tal vez estoy con una familia grande que tiene muchos problemas. O pruebas tal vez porque estoy en una vida muy solitaria. Pruebas porque estoy llegando a cierta edad y ya mi cuerpo no funciona, ya me siento viejo, ya me siento cansado, enfermo. O pruebas porque soy joven y no sé qué voy a estudiar, qué trabajar, qué hacer con la vida. Diferentes pruebas. No todos pasamos las mismas pruebas, hermano. Para lo que es una prueba para uno, para el otro no es una prueba. Para uno el matrimonio es una prueba, para el otro quiere casarse. ¿No es así? Algunos tienen recursos económicos y hijos rebeldes. Otros tienen hijos piadosos y no tienen recursos. Para uno, una prueba es tal vez una situación matrimonial difícil. Para otro, otra prueba es tal vez su servicio en la iglesia. Hermanos, diferentes tipos de pruebas, diversas pruebas. Entonces lo que aquí Pedro nos va a decir es que en la vida cristiana vienen diversas situaciones que Dios permite para hablarnos, para enseñarnos, para madurarnos y para perfeccionarnos. Y debemos aprender que parece a veces ilógico, parece algo de conflicto ver una situación como tal, porque yo creo, a veces uno dice, hermanos, que si viniera un soldado romano a decirme que niegue la fe, yo hasta me sentiría héroe sufriendo de esa manera. Pero, hermano, cuando no me alcanza el dinero y me siento avergonzado porque no puedo pagar esto y no puedo pagar esto, eso no parece tan heroico. ¿Tú me estás entendiendo? Pero esa es la prueba que Dios tal vez está permitiendo en un hijo suyo. O la prueba, no sé, de salud. Hermanos, hay muchos hermanos que se le acercan a uno y le dicen, hermano, pero si el Señor sanó a tantas personas, Él podría sanarme, ¿por qué no me sana? ¿Cierto? Bueno, Dios sabe en su soberanía, en su providencia, por qué nos permite vivir diversas pruebas. Lo que sí nos lleva esto a pensar, como lo vamos a ver en los pasajes siguientes, es que no hay nada que se salga de las manos de Dios. Es que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos centramos tanto en la prueba que no vemos lo que la prueba puede hacer. Que no vemos lo que Dios está formando en nosotros en medio de esa situación. Y yo creo que estos pasajes, como esta carta, hermanos, nos deben mudar nuestra manera de pensar. Y una de las cosas primeras que yo creo que debemos recibir como de parte de Dios,
es que no solo recibimos de Él su amor, su gracia, su salvación, su herencia, sino también debemos recibir lo que Él permite que vivamos. Si Él permite escasez, aceptémosla de parte de Dios. Si Él permite el sufrimiento, aceptémoslo de parte de Dios. Si Él permite la enfermedad, aceptémoslo de parte de Dios. Lo que Dios permita en nuestra vida, sometámonos a Él en medio de las circunstancias. Como decía Warren Wiersbe, ahora, no importa el color de nuestro día, sea gris o sea negro, hablando de nuestras pruebas, Dios tiene la suficiente gracia para ayudarnos en medio de ellas. Porque así como las pruebas tienen diferentes colores, la gracia de Dios también. Entonces tal vez si yo estoy en una prueba por un tiempo de soledad, ¿cómo se manifestaría la gracia de Dios? Bueno, tal vez en algún momento Él me dé una familia, me dé muchos hijos, pero tal vez en medio de ese tiempo de soledad, Él me enseña a conocerle íntimamente, Él se vuelve mi amigo, mi consuelo, mi refugio. Tal vez en un tiempo de enfermedad, la enfermedad no se va por un tiempo, pero en medio de la enfermedad yo encuentro fortaleza, fe, esperanza, paciencia. Tal vez en un tiempo de escasez económica yo no tengo dinero, pero tengo fe, tengo gozo, tengo paciencia. Hay cosas que son mayores, hermanos, que salir de la prueba. Mire que yo hablaba con un hermano que estaba enfermo y él me preguntaba eso hablando de los evangelios, porque Jesús sanó y a mí no me sana. Yo le decía, hermano, algunos fueron sanados y no creyeron en Él. Tal vez usted por un tiempo no sea sanado, pero usted puede crecer y dar mucho fruto en medio de su sufrimiento y tener lo que ellos no tuvieron. Ellos tuvieron una sanidad, pero su corazón no cambió. Su vida puede cambiar en este tiempo. Entonces, hermanos, Dios permite diferentes tipos de situaciones en nuestras vidas. Y una de las maneras que la palabra nos enseña a enfrentar eso es entender que eso sucede y que es parte del camino. ¿Qué más dice el pasaje? Es que hay varias cosas que dice este versículo 6. Dice, al final dice, tengáis que ser afligidos. Es un contraste porque Pedro dice que nos gozamos, nos alegramos, pero inmediatamente dice que a veces pasamos por situaciones que nos afligen. Hermanos, inevitablemente Pedro reconoce que los problemas, que las dificultades, que las aflicciones, que las pruebas traen aflicción. ¿Saben qué significa la palabra aflicción? La aflicción no solo se refiere a algo físico, sino también se refiere a angustia mental, incluso a tristeza, desilusión, congoja y a veces ansiedad. Inevitablemente las pruebas producen eso, aflicción. La aflicción es parte de la prueba, si no, no sería prueba. La aflicción hace parte de ese dolor, esa angustia mental, esa carga emocional que traen ciertas situaciones. Y también eso es bueno saberlo, no es pecado yo afligirme en una prueba, porque en últimas la prueba viene para eso, para afligirme, porque la aflicción, como lo vamos a ver ahorita, tiene un propósito. Entonces cuando yo estoy pasando por una prueba familiar, económica, de salud, con un hijo, en el trabajo, en la iglesia, con un hermano, obviamente es otra aflicción, obviamente es otra de tristeza. Obviamente eso nos lleva a estar angustiados, a tener dolor. Un comentarista dice que esa palabra aflicción es la que describe la experiencia de Jesús en Getsemaní. Que su alma estaba angustiada, afligida. A veces, hermanos, la vida cristiana tiene momentos de fe, de gozo, de descanso, pero tiene momentos de aflicción. Tiene momentos donde nos sentimos tristes. Tiene momentos donde nos sentimos angustiados, presionados por ciertas situaciones. ¿Sí? Como alguien decía, no somos de palo. Lloramos, nos afligimos, nos angustiamos. ¿Sí? Las aflicciones conllevan dolor, conllevan tristeza, como la disciplina. Dice el autor de Hebreos que ninguna disciplina al tiempo presente es ¿qué? Motivo de gozo. Es triste, es difícil. Lloramos, nos desesperamos en algún momento, nos afligimos.
Y Pedro sabía, imagínense, estos hermanos tuvieron que dejar sus casas, su trabajo. Muchos de ellos pasaron hambre. Muchos de ellos perdieron su ropa. Muchos de ellos fueron humillados públicamente. ¿Cree que eso es algo agradable para el alma? No lo es. Es una aflicción. Pero recuerde el ejemplo del estudiante en la universidad. Si él pasa la aflicción del trasnocho, de las largas tareas, del esfuerzo, es porque él sabe que eso va a tener una recompensa. Entonces dice Hebreos, también hablando de la disciplina, que ninguna disciplina al tiempo presente es causa de gozo, pero después, a los que ella han ejercitados, ella produce. Entonces el dolor en la vida cristiana, hermanos, es algo que no podemos evitar. Pero cuando aprendemos a recibir las aflicciones y el dolor que ellas traen con fe y con esperanza, eso produce algo en nuestros corazones. Eso es lo que Pablo dice en Romanos, que la prueba produce ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y ahí hablando de eso, que eso produce prueba. ¿Qué saben qué significa prueba? Significa experiencia. Cuando Dios nos pasa por una prueba, eso produce prueba en nosotros. O sea, experiencia, madurez. El quebrantamiento y las aflicciones, cuando las aprendemos a llevar, aún nuestras tristezas, eso traen cosas buenas para nosotros. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo que a toda hora está buscando desenfrenadamente el placer, la satisfacción inmediata, la alegría rápida. Entonces no nos gusta sufrir. Hermanos, pero el sufrimiento es bueno. La aflicción es buena. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Hermanos, es mejor sufrir, llorar y afligirnos por hacer la voluntad de Cristo, por caminar en sus caminos, por honrarle, que alegrarnos, satisfacernos y cumplir todos nuestros deleites fuera de la voluntad de Dios. Porque así vive el mundo. El mundo se satisface, vive tras sus placeres y corre tras una aparente alegría que en últimas es muerte, es miseria. Pero cuando usted está pasando por un dolor, por amor a Cristo, por amor a su fe, por amor a su familia, por amor a su servicio cristiano, por andar en santidad, por hacer lo que le agrada a Dios, hermano, esa aflicción es buena. Esa tristeza es agradable a Dios. Amén. Y dice Pedro más adelante, no se avergüence cuando usted sufre como cristiano. A veces, hermanos, que tengo un sufrimiento tremendo por este hijo. Pues no se avergüence, es el trabajo de todo papá cristiano, sufrir por sus hijos. Hermanos, que en el trabajo la gente me rechaza porque mi temor y mi evangelio hace que ellos me desprecien. Pues dele gloria a Dios. Hermanos, que me siento solo y yo pudiera irme con esta mujer o con esta otra mujer, pero prefiero guardarme. Entonces no sufra por esa soledad. Porque es una soledad que lo lleva a la santidad y al temor de Dios. Es una soledad buena. Hay cosas por las que no deberíamos avergonzarnos aunque estamos sufriendo. Yo en estos días les contaba a los hermanos que estábamos pasando mucho sufrimiento en la iglesia. Mucho problema acá, mucho problema en el servicio, muchas cosas. Y en últimas, yo en el tiempo de reflexión, en oración, yo decía, ¿por qué debería avergonzarme por esto? Yo pudiera estar sufriendo porque vivo una vida desordenada, porque estoy en pecado y porque estoy haciendo las cosas que no agradan a Dios. Si estoy sufriendo por la iglesia del Señor, es un sufrimiento bueno. ¿Me entiende? Hay sufrimientos que son buenos, hermano. Hay aflicciones que dicen, ay, Señor. Como le decía a un hermano en estos días, mejor sufrir por un matrimonio difícil a sufrir por un divorcio en pecado. Es que el matrimonio es difícil. Bueno, sufra. Sufra. Es mejor eso que divorciarse en una situación pecaminosa. Usted quedar en un limbo apartado del Señor, con una vida con mal testimonio. Entonces hay sufrimientos que son buenos, hermano. Hay aflicciones que son útiles. Aunque causan dolor. No le puedo decir que ese pan se toma con miel. Él se toma con hierbas amargas. Como decía nuestro hermano en la Pascua. Se come con hierbas amargas. Hay cosas en la vida cristiana que son amargas a nuestro paladar, pero buenas para nuestro corazón. Tristes, porque uno no quisiera...
Bueno, uno no quiere ver el sufrimiento ni de uno, de un hijo, uno no quiere ver a las familias sufrir, uno no quiere ver a los hermanos pasar por pruebas. Pero algo que con el tiempo uno va entendiendo, como dice, y vamos a verlo acá en el verso, el asunto siguiente es que es necesario. Es necesario, hermanos. Miren cómo dice ahí Pedro, en lo cual vosotros lográis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Quiere decir que Dios no permite el sufrimiento porque sí, hermanos. Cuando el sufrimiento, la prueba, en sus diferentes colores viene a nuestra vida es porque es necesario. Si el dolor viene, si la aflicción viene, si la prueba viene, es necesaria. Quiere decir que ella llega con un propósito. Ella llega con un objetivo. Ella llega puntualmente, particularmente, en un tiempo adecuado para hacer algo en nuestras vidas. Usted viene, hermanos, es que así pasa. Usted viene en su vida cristiana sirviendo a Dios y ¡pum! Usted tiene una dificultad con un hermano. Usted dice, Señor, ¿por qué? No, ese era el tiempo donde Dios iba a probar su amor hacia los hermanos. Usted viene en un tiempo donde usted está confiando en su cuenta bancaria, en su dinero y ¡pum! Se queda sin trabajo. Viene el tiempo donde usted va a tener que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Hermano, vienen tiempos. Pero lo que estamos viendo es que por un lado, esos tiempos son diversos. Esos tiempos traen dolor. Y esos tiempos, ahora como vamos a verlo, son necesarios. Hermanos, bajo esta perspectiva, era necesaria que la iglesia sufriera por Cristo en ese tiempo. Era necesario que esos cristianos pasaran esos sufrimientos. Era necesario que ellos fueran perseguidos. Era parte de lo que Dios quería. Por ejemplo, piensa en Jerusalén. Jesús resucita, le dice a los apóstoles, miren, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La iglesia en Jerusalén comienza a crecer y comienza a haber un avivamiento, hermanos. Algunos estudiosos llegan a pensar que llegan a pasar de 6 a 12 años. Y ellos están en un avivamiento. En vez de ellos ir a predicar, la gente venía a vivir a Jerusalén por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, hermanos. Pero entonces el Señor dice, no, es necesario que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces trae la muerte de Esteban y con ella una gran persecución. Tanto que los cristianos tuvieron que salir en masa. Que era necesario que ellos salieran. Dios usó la prueba para sacarlos de su lugar de comodidad para que llevaran el evangelio a otros lugares. Asimismo, hermanos, hay cosas que son necesarias en nuestra vida. No necesariamente Dios me está pasando una prueba para que yo me vaya a ir a otra ciudad a predicar. Eso le sucedió a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero a veces es necesaria la prueba porque, como vamos a ver ahorita, hay aspectos de mi vida que necesitan ser purificados. Dios necesita tratar con mi orgullo, Dios necesita tratar con mi mal carácter, Dios necesita tratar con mi arrogancia, Dios necesita tratar con mi impaciencia, Dios necesita tratar con algunos aspectos de mi fe. Dios quiere llevarme en un proceso de madurez, en un proceso de crecer en Él, crecer en mi fe, crecer en mi amor, crecer en mi devoción. Y el sufrimiento ayuda, hermanos. Dios tal vez quiere que lo conozca a Él más. Y hay una cosa que tiene el sufrimiento que hace que mi alma se vuelva más sensible, más dócil. ¿Sí? A veces, como decía alguien, si no nos afligiéramos, no nos arrodillaríamos. A veces mi vida de oración crece en el día malo, hermanos. A veces cosas que no hacía antes, como leer, escuchar mensajes, como buscar un consejo, no lo hago cuando estoy tranquilo y cómodo. Entonces Dios trae. A veces Dios tiene un ministerio, un servicio mayor, más amplio para nosotros y para eso Él va a tener que tratar nuestro carácter, forjarnos en la humildad, humillarnos. Porque tal vez si no somos probados acá y somos hallados fieles, ¿cómo nos va a poner en otra cosa? Entonces el sufrimiento a veces es un tipo de entrenamiento, un tipo de ejercicio espiritual. Pablo, por ejemplo, dice que Dios lo consolaba en sus tribulaciones para que él pudiera consolar a otros. Es diferente el consuelo de una persona que ha pasado por sufrimientos al consuelo de alguien que no ha sufrido. Es diferente escuchar a alguien que te dice, yo estuve ahí.
Y viví eso y pasé por eso. Y te puedo decir esto. Entonces muchas veces el sufrimiento no, a veces ni siquiera tiene que ver con nosotros. Es que tal vez yo voy a ayudar a otras familias, a otros matrimonios, a otros hombres, a otras mujeres en ciertas áreas. Y sí o sí tengo que tener la escuela para poder hablar, aconsejar con sabiduría, con experiencia, con gracia, con amor. Bueno, hay cosas que claro, uno aprende en la palabra. Pero es diferente cuando usted aprende en la palabra y pasa por la experiencia, ¿cierto? Entonces Pedro les está diciendo, hermanos, piensen que lo que están viviendo, que les está trayendo dolor, Dios lo está trayendo porque lo necesitan. Tremendo, ¿no? A veces nosotros, yo necesito la bendición, entre comillas, porque en realidad, hermanos, el sufrimiento es una bendición. Pero viene el sufrimiento y yo decía, Señor, pero yo estaba pidiéndola por una bendición. ¿Sí? Entonces, hermanos, el sufrimiento viene de muchas maneras, la prueba de muchas maneras, viene con aflicción necesariamente y viene cuando es necesario. Así que si usted o yo estamos pasando una prueba, pensemos que la estamos pasando porque la necesitamos. Algo está haciendo Dios con nosotros. Y el pasaje dice ahí, yo fui de adelante hacia atrás, diversas pruebas, aflicción, si es necesario. Y la frase anterior dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Es otra cosa importante de saber de las pruebas, hermano. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas desde la perspectiva divina son un poco de tiempo. Hermano, así fueran 30 años en comparación a la eternidad, son poco tiempo. En comparación a la gloria futura y a la esperanza, es poco tiempo. Es poco tiempo. El Señor tiene promesas gloriosas para nosotros. Pero sepamos esto. Las pruebas vienen con un propósito y cuando el propósito se cumple, pasan. Las pruebas son por poco tiempo. Warren Wiersbe dice lo siguiente. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por la jornada del fuego, Él mantiene los ojos en el reloj y la mano en el termostato. Es lo que dice él. Cuando estamos pasando por una prueba, Él está viendo el reloj. A ver si soporta. Solo un poquito. Así. ¿Hasta dónde aguanta el calor? ¿Usted no ha sentido que llega a un punto donde usted en su prueba y dice, Señor, ya no aguanto más? Y el Señor baja el calor. Él está ahí viendo ahí cómo reaccionamos, cómo respondemos. Pero hermanos, sepamos que los problemas que estamos viviendo, así como llegan, pasan. Así como llegan, pasan. Desde esa perspectiva, comportémonos como buenos cristianos en medio de los problemas. Honremos a Dios, hagamos lo bueno, sirvámosle, amémosle, tengamos fe. Porque es muy triste cuando viene la prueba y pasa y usted siente que no la pasó. Usted siente que no hizo lo que tenía que hacer, que no respondió de la manera que... Se queda avergonzado. ¿Se acuerda la experiencia de Pedro? Señor, no, aunque yo no te voy a negar. Y viene la prueba y... Después que trajo esa prueba, vergüenza. Entonces sepa que la prueba es temporal, que va a pasar, que se va a ir rápidamente. Es una leve tribulación momentánea, como decía Pablo. Entonces enfrente de la manera sabia y también confíe que así como la está viendo va a pasar. Va a pasar. No hay pruebas eternas. Hay pruebas temporales para el bien de nuestra alma. Ahora, después de mostrarnos esto, hermanos, que la prueba son diversas, que traen dolor, que son necesarias y que son por pocos tiempos, Pedro va a usar una figura que es muy conocida por los hermanos, la figura del oro, que es probado, para mostrarnos cómo, así como el oro se prueba, el cristiano también se prueba. Pero no se prueba con el sentido de destruirlo, sino se prueba con el sentido de purificarlo. Miren cómo lo dice en el verso siguiente, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Pedro aquí usa una figura. El oro en aquellos días como en nuestros días, hermanos. El oro para quitarle las impurezas, él es depurado, él es probado y se pasa ¿por qué? Por el fuego.
Y por la característica del oro, el oro no lo consume el fuego. Lo que hace es quitar las impurezas. Entonces lo fundían en fuego y después lo ponían en una tipo de molde para que él diera la forma que querían. Entonces, esa figura ilustra el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es que así como el oro, nuestra fe va a ser probada. Hermano, y la palabra fe en el griego tiene dos significados casi en todo el Nuevo Testamento. Fe en cuanto a creer, pero también fe en cuanto a ser una persona fiel. ¿Sí? A veces se traduce fe de creer o fe de fidelidad. Esos dos significados tiene la palabra en el griego pistis. ¿Qué significa eso? Nuestra confianza como nuestra fidelidad es probada en las pruebas. Y viene el fuego de la prueba, pero no es para destruir nuestra fe y confianza y fidelidad en Dios, sino es para quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermanos, como decíamos ahora, uno de los propósitos que tienen las pruebas es purificarnos, es limpiarnos, es quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan, es formar su carácter, es madurar nuestra vida, es santificarnos. A veces uno está en la prueba y uno piensa que el problema es el jefe, el compañero del trabajo, el hijo, la esposa, el hermano, el dinero. Pero hermanos, generalmente el problema está en el corazón. Y es ahí donde el Señor está trabajando. ¿Qué hay en tu corazón? Insatisfacción. Yo voy a quemar esa insatisfacción. ¿Qué hay en tu corazón? Amargura. Yo voy a quemar esa amargura. ¿Qué hay en tu corazón? Incredulidad. Yo voy a quemar esa impureza. ¿Qué hay en tu corazón? Orgullo. Yo voy a tratar con ese orgullo. ¿Qué hay en tu corazón? Bueno, tantas cosas que pueden haber en nuestro corazón, hermano, ¿no? ¿Y la prueba qué hace? Trata eso. Trata eso. ¿Para qué? Como dice el pasaje. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, hermano, nosotros entendamos que lo que está siendo probado es nuestro corazón, nuestra fe, nuestra fidelidad. ¿Cómo vamos a responder? Porque prácticamente lo que nos está diciendo Pedro es que las pruebas son como una especie de validación que Dios hace constantemente con sus hijos. A veces llega un hermano a la iglesia, a una familia, comienza a afirmarse, todo está lindo, ¿no? Que a veces al comienzo todo es lindo y viene la prueba. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué las pruebas están llegando? Pues para probar si es verdadero lo que está llegando. ¿No? No, las pruebas, las tribulaciones son cosas que Dios usa para someter a prueba nuestra fe. Para saber si realmente hay una convicción firme en Él, si realmente le amamos, si realmente le hemos conocido. Hay gente que viene a la prueba y se escandaliza. No, yo no soy cristiano porque eso entre más uno ora y más busca al Dios, más mal le va. Más problemas tiene. Estaba más tranquilo cuando estaba en el mundo y no soportó la prueba. Hermanos, si uno sabe que Dios tiene el interés de que su pueblo sea como una especie de candelero de oro puro. O sea, el Señor no quiere tener una iglesia oro, madera. No, el Señor no interesa eso. Con el tiempo uno sabe, a veces la iglesia crece, se está afirmando y viene como ese zarandeo y uno dice, ¿por qué? Porque en última al Señor no le interesa tener algo de apariencia, sino algo verdadero. ¿Y qué es lo mejor para usted probar? El fuego de la prueba. Entonces sepa que si usted está pasando por una prueba, Dios está probando su fe. Y espera, como dice acá, que esa fe sea hallada preciosa, valiosa. ¿Qué sería una fe preciosa, hermanos? Una fe que se halla en fidelidad. Señor, en medio de esta situación, yo lo único que te pido es que puedas ser un cristiano fiel. Una fe que se halla en amor. Señor, yo estoy pasando por esto, pero que tener un amor incondicional hacia ti. Sea que tú me respondas, sea que tú me saques, como decían los amigos de Daniel, yo voy a creer en ti. ¿Sí? Señor, tú quieres hallar en esta prueba paciencia en mí, pues ayúdame a ser una persona que soporte.
Si tú tienes días, meses, tal vez 1 año, 2 años, para mí en esta jornada, yo quiero soportarla de manera fiel, Señor. Señor, si tú quieres que yo sea fiel en mi servicio en medio de esta prueba, ayúdame a permanecer en mi servicio. Ayúdame a permanecer en mi matrimonio. Ayúdame a permanecer haciendo lo que te agrada. Él desea que nuestra fe se mantenga, hermanos. Él desea que nuestra fe se perfeccione. Él desea que esas pruebas quiten lo superficial, pero aparezca lo valioso, lo glorioso, que en últimas es Cristo. El amor, la santidad, la justicia, el carácter de Cristo. Entonces Dios usa la figura del fuego probado para mostrar la intención de las pruebas en la vida cristiana. Hermanos, Dios nos está probando. Pero Él desea que esa fe de nosotros sea verdadera. Entonces, inicialmente en el pasaje vimos la fe que nos vincula a las promesas de Dios. En la segunda parte vemos la fe que está siendo probada actualmente a través de las pruebas. Y en la última parte del pasaje, que sería el verso 8, verso 7, verso 8 y verso 9, vamos a ver la recompensa. Cuando un cristiano aprende a soportar sus pruebas con fe, cuando un cristiano se mantiene fiel y firme en medio de las adversidades que él enfrenta, eso tiene una recompensa, hermanos. Eso que estamos viviendo actualmente, esos sufrimientos, esas pruebas, hermanos, pueden tener unas cosas, pueden tener unos frutos preciosos en nuestra vida. Y a eso lleva Pedro en la siguiente parte. Entonces vamos a ver de dos recompensas del sufrimiento en la vida cristiana que nos muestran los pasajes siguientes. Solo por un ejercicio de entender un poco más claramente el pasaje, vamos a ver primero el verso 9 y después el 7 y el 8. Dice en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa eso? Ahí usted donde ve el fin de esas pruebas es salvarlo a usted. No salvarlo en el sentido de justificación y perdón de pecados, porque eso ya sucedió una vez cuando creímos. Pero está hablando de salvarle el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de lo que nosotros somos. Nuestro carácter, nuestra voluntad, incluye nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hermanos, y una de las cosas que nosotros debemos saber es que el mayor problema que nosotros tenemos posiblemente somos nosotros mismos. Mi orgullo, mi autojustificación, mi sabiduría propia, mi mal carácter. Bueno, mi yo. Entonces en las pruebas, ¿saben qué hace Dios, hermano? Dios nos humilla, Dios nos quebranta, Dios nos doblega. Dios nos quita esa dureza y nos vuelve blandos. Dios quita todo eso que hay en nosotros que a Él no le agrada. Entonces, una de las grandes recompensas de la prueba es que la prueba nos salva a nosotros. Es diferente el cristiano que pasa una prueba y la enfrenta con fe después de que él pasa. ¿Saben qué dice, por ejemplo, digamos, después de Moisés 40 años en el desierto, después de salir de Egipto? Dice que no había un hombre más humilde en la tierra. El hombre que había matado a otro a golpes. Después de 40 años en el desierto, dice la Biblia que no había un hombre más humilde. Entonces a veces esa humildad, ¿dónde se forma? En la prueba, en la necesidad, en el dolor. Ese amor, ¿dónde se forma? En la adversidad, en el quebrantamiento. Entonces, hermanos, hay cosas que Dios está haciendo para salvar nuestras almas. Amén. Para librarnos de nosotros. Para tratar con nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, la prueba es buena porque la prueba, cuando nosotros vamos saliendo de la prueba, ya no somos los mismos. Dios trabaja y forma en nosotros cosas de Cristo que antes no teníamos. Este es un vestido. Watchman Nee, cuando él habla de esas vestiduras en las bodas, él decía que ese tipo de vestido era como ese vestido bordado. Que para que se vaya formando, usted tiene que ir metiendo esa aguja grande y va talando y talando. Y en un sentido, cuando estamos en una prueba, hay cosas que yo no veo, pero Dios está trabajando en mi vida. Y que tal vez, mire lo que pasa, si yo evito la prueba, yo evito que Dios forme eso en mi vida. Hermanos, el camino fácil es, tantos caminos fáciles que hay.
Me voy para el mundo, me separo, me dejo de congregar. Bueno, pero en últimas, usted se encuentra con esas personas unos años después y su alma está en una situación triste. Porque ella huyó de la prueba, pero en ese huir de la prueba, terminó perdiendo su alma. Ayer estaban las hermanas reunidas en la localidad y se me acercó una hermana al final. Y dijo, ¿sabe qué, hermano? Me da una tristeza. Mire, hermanos, ella vivía por estos lugares. Nosotros la visitábamos hace 20 años a su casa. Le predicamos el evangelio, las visitábamos. Sus hijos querían escuchar. Sus hijos tenían en esa época entre 8 y 10 años. Le hablábamos del Señor, la visitábamos. Hubo un punto que llegamos a la casa de ella y ya no nos abría la puerta. Ella, por querer agradar a su esposo, dejó de congregarse y se fue para el mundo, hermanos. Me decía ayer, hermano, qué tristeza, 20 años y ver la vida de mis hijos, mi vida matrimonial, todo destruido. Porque no estuve dispuesta a pagar el precio por mi fe en ese tiempo. Ella prefirió salvar su familia y la perdió. Pero si usted escoge perder su vida, su tranquilidad, por amor a Cristo, usted va a salvar su familia, usted va a salvar su alma, usted va a salvar su vida. Pero hay gente que no, hay gente que prefiere el camino fácil, el camino de la huida, pero es un camino que va a traerle muerte al final. Entonces, hermanos, cuando la prueba viene, aceptémosla porque esa prueba nos va a transformar. Nos va a transformar. Yo estaba leyendo el libro de David Jeremiah, he leído 2 este año, el libro de Esperanza, que se lo recomiendo, un libro maravilloso, y el libro Una vida más maravillosa. Y él comienza contando en el libro de Esperanza una prueba de cáncer que él tuvo. Diagnosticado un cáncer gravísimo de muerte. Él cuenta todo su proceso, cómo Dios lo sanó con el tiempo. Y yo decía, este hermano no hubiera podido escribir esos libros tan preciosos si no hubiera pasado por eso. No hubiera podido escribir eso, no hubiera podido hablar de eso, o por lo menos con la gracia. Entonces, obteniendo, ¿se obtiene o no se obtiene? Sí obtiene, hermanos. Y saben que a veces uno tiene, la gente del mundo piensa así, yo soy lo que tengo, si tengo una casa, tengo un carro, tengo una cuenta bancaria, eso me da cierto estatus. Yo soy. La gente piensa que es lo que tiene, pero eso es un engaño. Nosotros no somos lo que tenemos, somos lo que somos. Y si usted puede aprender de Cristo y que Cristo se ha formado en medio de las pruebas, usted está obteniendo una ganancia que no se compara con el dinero. Ni se puede comprar con el dinero. Entonces, primer recompensa. Cuando somos fieles en medio de la prueba, vamos a obtener el fin de eso, que es salvar nuestras almas. Salvarnos a nosotros mismos. Y lo segundo se encuentra ahí en el versículo 7. Solo era de una manera didáctica, porque esto ya tiene que ver más con el futuro también. Dice ahí en el verso 7, hablando de la fe que se prueba, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, mire esta frase, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando Dios nos pasa por una prueba, nosotros vamos a tener una recompensa actual, pero aquí Pedro dice que cuando Jesucristo regrese y sea manifestado, mi fe puede ser hallada en honra, en gloria y alabanza. Piensen en esta idea linda, hermanos. Así como cuando usted está en el colegio o en el ejército, hay una guerra y después se van a condecorar los soldados valientes. Entonces pase el soldado tal, que se le va a dar la condecoración o la medalla a la valentía, al esfuerzo. Entonces, ese soldado va a recibir un reconocimiento público, una alabanza pública por cómo actuó en medio de la guerra. ¿Usted ha visto eso en las películas? A veces hay soldados capitanes que usted les ve acá las medallas, ¿no? Bueno, hermanos, van a haber cristianos, hombres y mujeres, que cuando Cristo regrese, ellos van a ser reconocidos. Su fe va a ser reconocida y va a recibir gloria, honra y alabanza.
Es difícil explicar eso porque en realidad nosotros somos los que tenemos que darle gloria y honra y alabanza a Dios. Y que Dios llegue algún día, cuando Cristo vuelva y diga, ven siervo fiel, en el sufrimiento fuiste fiel, ahora te coloco una medalla, una corona, un galardón, por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor, por tu fe incansable, por tu amor perseverante, por la manera que viviste, luchaste y te mantuviste. Imagínese lo glorioso que va a ser eso, hermanos. Imagínese esa expectativa. Eso debe llevarnos a pensar que mis sufrimientos, si son llevados de manera correcta, pueden tener una recompensa futura, una gloria futura. Mira, Señor, en medio de mi sufrimiento, aún así predicamos el Evangelio y mira, tú salvaste. Señor, en medio de eso perseveramos y tú hiciste una obra en mi familia. En medio de mi sufrimiento, Señor, no dejé de congregarme. Aunque la iglesia pasó por tiempos difíciles, mira cómo la iglesia floreció, está dando fruto. Esa es la idea, ¿no, hermanos? Que cuando la fe es probada, si nos mantenemos, en algún momento eso va a tener recompensa. En algún momento eso va a tener gloria. En algún momento eso va a tener alabanza. ¿A usted no le da eso la expectativa? ¿Sí? Por eso Pablo usa la figura del atleta. El atleta se sacrifica y marcha con el propósito de tener un galardón. Piense eso. Sus pruebas, sus luchas, lo que enfrenta día a día es la oportunidad de que usted llegue a ser galardonado como cristiano. Recompensado. Esfuércese, por eso dice Pablo, pelee la buena batalla, con tal que aquel día usted no sea avergonzado. Porque ese día van a haber algunos recompensados y otros avergonzados. ¿Se acuerda alguno que decía, ¿qué hiciste con eso? No, tuve miedo y lo enterré. Vino la prueba y se asustó. Vino la prueba y no creyó en Dios. Vino la prueba y enterró lo que Dios le había dado a hacer. No enterremos las cosas que Dios nos ha dado. Seamos fieles. Porque si usted es fiel, en algún momento eso va a ser recompensado por Dios. Recompensado a veces actualmente, pero sobre todo esa recompensa verdadera va a ser en el futuro. Entonces, las pruebas tienen dos propósitos, hermanos. Salvarnos a nosotros y hacer de nosotros cristianos vencedores. Termino haciendo solo una aplicación. 3 aplicaciones con el verso 8. ¿Usted vio que me salté el verso 8? Lo dejé al final para dejarlo de aplicación. Que me pareció precioso lo que dice Pedro en medio de lo que le está diciendo. Entonces quise dejarlo al final para hacer 3 aplicaciones. En base al texto mismo, dice el verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, en últimas, las aflicciones, las pruebas van a probar cuánto amor hay de nosotros por Cristo. Dice ahí, a quien amáis. Si un cristiano ama a Cristo, hermanos, independientemente de la prueba, es ese amor el que lo va a mantener. Es ese amor el que lo va a sostener. Es ese amor la base de todo. Por eso yo me imagino que Pedro está recordando, ustedes, yo no sé si aquí hemos hablado alguna vez de cuando ahí al final del Evangelio el Señor habla con Pedro. Y le pregunta al Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y uno dice, ¿por qué después de que Pedro responde que lo quiere, el Señor le dice que lo pastoree las ovejas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque pastorear las ovejas del Señor no es fácil. Se requiere muchísimo amor por Cristo para poder soportarnos los unos a los otros y servirnos. Pero en este contexto, hermanos, lo único que me puede mantener a mí haciendo las cosas que agradan a Dios, lo único que me ayuda a no escandalizarme, lo único que me ayuda a no botar la toalla, lo único que no me ayuda a no pecar en medio de mi prueba es mi amor a Cristo. ¿Me amáis?, le decía el Señor a Pedro. El Señor sabe que si lo amamos, vamos a hacer lo que es correcto.
Si lo amamos, vamos a evitar hacer lo que no es correcto. Y si lo amamos, vamos a buscar darle el lugar que corresponde al Señor en medio de la prueba. Entonces, hermanos, en última lo que está probando en medio de las pruebas son nuestra devoción a Cristo. Si verdaderamente le amamos y le somos fieles. Entonces, amemos al Señor, hermanos, en medio de las pruebas. Sirvámosle y seámosle fieles. Segundo, dice ahí el mismo pasaje, en quien creéis, aunque ahora no lo veáis. Hermanos, parece ser que es una contradicción porque nosotros somos creyentes, pero a veces en medio de las pruebas se nos va la fe. ¿No es así? Como que yo creo, pero no creo. Como, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Estoy en esos dos, ¿no? Pero dice, en quien creéis, aunque no lo veáis. Hermanos, yo quisiera animarle que aunque usted pareciera que no vea al Señor en su prueba, créale. Créale. Aunque usted no lo vea. Usted a veces, uno en la prueba dice, Señor, yo quisiera verte aquí conmigo. O quisiera que alguien se me acercara y me dijera, hermano, tuve una visión, un sueño con usted. A veces queremos como algo para saber que Dios está ahí, ¿cierto? Pero hermano, aunque no le veamos, creamos que Dios no es mentiroso. Que su palabra es veraz. Y que nuestra fe puede ir más allá de lo que vemos o no vemos. Cuando aprendemos a ver a Cristo y creer en Cristo sin verle, la prueba va a cambiar. Y lo último dice que esto también parece una contradicción. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El pasaje comienza, os alegráis también. Hermanos, Dios a veces nos pasa por pruebas y es muy fácil que la aflicción de la prueba robe nuestro gozo y nuestra esperanza. Pero Pedro dice que por la fe y por el amor a Cristo no podemos gozar y alegrar. Ahora, es obvio, hermanos, que cuando una persona está sufriendo y uno le dice gócese en el Señor, no es como una especie de masoquismo cristiano. ¿Qué es masoquismo? Que la persona se hace daño y se alegra en eso. Nuestro gozo no es por lo que pasamos. Nuestro gozo es porque el Señor está en medio de lo que pasamos. Nuestro gozo es porque sabemos que el Señor está obrando en eso que pasamos. Y nuestro gozo es porque sabemos que hay una recompensa en lo que pasamos. O sea, yo no me gozo porque un compañero del trabajo me insulte. O yo no me gozo porque veo un familiar enfermo. O yo no me gozo porque mi hijo está en rebeldía. Eso sería absurdo que Dios nos pidiera eso. Pero me gozo porque eso está probando algo en mi vida. Y puedo conocer algo más de Cristo. Y puedo ver a Dios en medio de mis pruebas. Y puedo tener una esperanza. O sea, me gozo en todo lo otro. ¿Está entendiendo? Entonces, gocémonos en medio de las situaciones. Porque las situaciones sí o sí, como hemos estudiado hoy por la palabra, tienen un propósito. Dice ahí un gozo inefable. ¿Sabe qué significa un gozo inefable? Un gozo que no se puede explicar con palabras. O sea, es un gozo que supera las situaciones, un gozo espiritual y glorioso. Entonces, hermanos, en este pasaje de alguna manera se nos resume la carta. Porque ustedes van a ver que estos temas van a aparecer casi en toda la carta. El sufrimiento va a aparecer en toda la carta. Pero es el sufrimiento de una vida cristiana que tiene esperanza y que usa esas situaciones para que su fe sea perfeccionada. El Señor nos ayude. Qué pasaje lindo, ¿no, hermanos? Pasaje rico para seguirlo meditando, considerando y sobre todo aplicando a nuestras vidas. Si usted está pasando por una prueba o una situación difícil, tal vez Dios nos trajo a estudiar esta carta para consolar nuestro corazón, darnos esperanza y fortalecer nuestra fe. Que podamos amarle, creerle y gozarnos en Cristo en medio de nuestros desafíos.